están? Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlas acá hoy. Jamás nos imaginábamos que Moms Wine Club iba a estar aquí, solo es su tercer episodio, pero todo ha sido posible gracias a Scala Shopping, así que estamos súper agradecidas. También agradecidas con algunas marcas divinas que nos han acompañado hoy, como L'Occitane, con nuestros regalitos, Liquors con nuestro delicioso vino que vamos a estar tomando hoy. Pero sobre todo queremos agradecerles a ustedes por estar aquí, porque no es fácil, todas sabemos que no es fácil la logística, la encargadera, no sé qué, los picos y placos, o sea, en verdad hay mil razones que nos pueden salir mal y les agradecemos de todo corazón por estar aquí con nosotros en esta primera vez. Así que solo quiero contarles así como unas cositas sencillitas. Vamos a tener una hora de conversación que vamos a estar transmitiendo también en vivo por nuestra cuenta de Moms Wine Club. Y después de eso vamos a abrir a preguntas, respuestas, comentarios, sugerencias, anécdotas, todo lo que quieran decirnos, porque la idea es tener el micrófono abierto y que todas puedan participar junto a nosotras, ¿ya? Y después de eso, bueno, queremos tener un pequeño cóctel que Scala ha preparado para nosotros afuera, para que comamos unos bocaditos y nos conozcamos y terminemos de pasar hermoso, ¿ya? Les quiero presentar súper rápido. Voy a empezar por Belén. Belén Cobo es el rostro detrás de Mamá Gallina Blog. Ella va a ser nuestra moderadora hoy. Tenemos a Emilia Ponce, que es Emilia Ponce Sleep Consultant. Tenemos a Majo Lobos, que es de La Carishina Blog. Lili, de Aprendiendo a Crecer. Y yo soy Gaby, de Days of Dark. Entonces, bueno, básicamente queremos darles la bienvenida. Moms Wine Club fue un espacio que creamos para hablar de nuestras historias, de nuestras anécdotas, nuestros puntos de vista, de tantos temas que orbitan alrededor de la maternidad. Hay muchísimo que hablar, que aprender, que concientizar y que disfrutar en este camino. Entonces, queremos tener una conversación con ustedes en un espacio interactivo, seguro, súper honesto y bueno, estamos en confianza. Así que aprovechemos que estamos entre nosotras y agarren sus copitas y salud. Bienvenidas a Moms Wine Club. Salud. Salud. Yo tengo el micrófono medio raro que me toca ponerme como unicornio para poder beber. Pero bueno. Nuevamente, gracias a todas por estar aquí. Es súper emocionante verles. Por ahí, con mis limitantes de visión, veo un par de caras conocidas y me emociona un montón. En verdad, esto es un sueño para todas nosotras. Y Moms Wine Club yo creo que empezó un día en la casa de la Lili, que nos reunimos básicamente en Navidad. En Navidad. Y lo primero que coincidía cada vez que llegábamos era como que llegábamos primero hecho pedazos, masacradas toditas, a decirnos lo mal que nos habíamos sentido este día en particular por una u otra razón. Y después de hablar un poco y conversar y liberar esta tensión, nos dábamos cuenta que se volvía más llevadero, o sea, de repente todo el estrés desaparecía y quizás solo el hecho de hablar ya como te liberaba de esa tensión. Y como nosotros sentíamos la importancia de crear una red de apoyo para ustedes mamás que viven lo mismo que nosotros vivimos, decidimos escoger para el tema del livecast de hoy el Mom Guilt, que es la culpa en la maternidad. Estoy segura que todas la han sentido en algún momento y bueno, es un tema que nos llamó mucho. Yo les invito a reflexionar, a conectarse en ese espacio donde ustedes dicen: a mí esto me hizo sentir culpa hoy. Y vamos a empezar por contarles un poco sobre nuestras experiencias. La Emi nos va a empezar contando qué es lo que a ella le da Mom Guilt hoy. Gracias, Belén, buenas noches con todas. Y yo quiero empezar no contándote qué me da Mom Guilt hoy, sino las tres cosas que más me han hecho sentir esta culpa tan grande que experimentamos las madres. La primera fue que cuando tuve mi primer hijo me había preparado mucho para tener un parto normal. Realmente lo había anhelado mucho, de hecho no consideraba otra opción, era como que estaba metida en eso de lleno y tenía que ser parto normal. Eso es lo que yo quería y eso es lo que creía que una buena madre tiene que hacer y tiene que pasar por eso. Y finalmente las cosas de la vida no se dan siempre como uno lo anhela
y tuve que tener una cesárea de emergencia con un bebé prematuro a las 34 semanas y realmente me sentía que yo como mamá y que mi cuerpo habíamos fallado a mi hijo. Y fue una culpa muy grande que me pesó muchísimo, que me llevó a sentir una depresión muy grande después. Y creo que es algo que les pasa a muchas mamás. No necesariamente porque hayan tenido una cesárea de emergencia con un parto prematuro, pero sí porque se han preparado y han anhelado tanto ese momento y el rato que las cosas no salen como esperábamos o como queríamos, nos sentimos que fallamos, nos sentimos que no estuvimos a la altura de la ocasión. Entonces esa fue una culpa muy grande. La segunda fue que estaba igual, súper preparada, muy informada para dar de lactar y realmente era algo que yo quería hacer y quería tener una lactancia prolongada y con un bebé prematuro mi relación fue con un extractor de leche en el hospital y logré tener un montón de leche y después me desbordaba de leche, pero Joaquín vino con muchas alergias, con muchas intolerancias, no crecía, hice un montón de dietas para mantener la lactancia y cada vez estaba más deprimida y más consumida por esta idea y finalmente tuve que tomar la decisión de hasta ahí no me llegamos. Creo que fue una buena decisión, pero el momento de tomarla realmente la culpa fue abrumadora, ¿sí? Sentía nuevamente que había fallado como madre, sentía que no le estaba dando a mi hijo lo que necesitaba y me veía como bombardeada de información de qué tan buena es la leche materna y la conexión y todas las cosas que mi hijo no iba a tener y yo no le estaba dando, no podía darle. Entonces fue una culpa grande. Y la tercera no fue tan grande, pero les quiero contar porque fue lo que me llevó a mí a topar fondo y en un punto decir, tengo que parar con esta locura. Ya cuando había nacido mi segunda hija, había muchas cosas que me llevaban a sentir esta culpa, pero un momento puntual fue más o menos hace un año en que mi marido estaba de viaje, los guaguas estaban como entrando al colegio, estaba copado de trabajo y realmente no tenía mucho tiempo como para decir para mí o lo que sea y me enfermé y como 4 días más tarde viene mi mamá a mi casa y me dice, estás hecho pedazos, ¿qué te pasa? Le digo, bueno, no puedo ir al médico, no he tenido tiempo, no he tenido chance, un montón de excusas y realmente fue que no me había cuidado a mí, no había como priorizado las cosas y como la situación explotó y ese día me fui al médico finalmente y me dijo no se puede ir de aquí sin hacerse un examen de H1N1 y tiene que esperar los resultados y yo no tengo nada. Bueno, resulta que tenía H1N1 tipo A, tipo B y que había puesto en riesgo a mi familia, o sea, esto de no tengo tiempo, no quiero ir, no me quiero despegar a mis hijos, no los puedo dejar una tarde sola porque me siento mal, me llevó a ponerlos en riesgo, ponerlos en peligro y dije, este es el punto de quiebre y de aquí en adelante mi relación con este sentimiento de culpa tiene que cambiar. Ya. Gracias, Demi. Bueno, voy a aprovechar que tengo la palabra para contarles un poco. Yo soy la típica mamá que siente culpa por todo. O sea, soy una mamá que está todos los días, o sea, les juro que capaz hasta les da susto como la relación tan cercana que tengo con mi hijo. Soy presente, intento estar siempre. Igual, en algún momento del día digo, le voy a traumar, este pobre guagua va a tener que ir al psicólogo de por vida, o sea, le voy a arruinar la vida. No va nadie, o sea, ¿cómo va a conseguir pareja? Si es que, no, o sea, no, todo lo que puede cruzar por la mente de una mamá cruza por la mía. Y todo es como, recién hoy puse como un post así de que, o un story, no sé, de que mi hijo toma teta, tiene 3 años y toma teta. Y me acuerdo que me dio full mom guilt, un blog post que hizo la Gaby que dijo que como que sí, yo ya veía a las mamás que iban con los biberones y no entendía. Y yo así como que miércoles. O sea, soy yo, biberón hasta el matrimonio, creo. Y bueno, o sea, todo me da culpa. Y lo que más me da culpa, y están aquí los abuelos de Salvador, es que con frecuencia, a pesar de ser una mamá que está tan cerca de su hijo, siento como que burnouts todo el tiempo, como que ya, ándate un ratito, déjame mi espacio, ándate donde los abuelos. El segundo que me mando donde los abuelos, 110 minutos, un relax total y luego una culpa que les atosigo, mándenme fotos, ¿qué está haciendo? ¿Está feliz? ¿Está comiendo? Y siento mucha culpa por sentir que necesito mi espacio.
por sentir que a veces estar con él me hace sentir sola, como que sí, estoy contigo, pero no estoy con nadie más y quiero conversar con un adulto y quiero hacer cosas de adultos. ¿Y por qué quiero? ¿Será que soy mala mamá por eso? Eso es lo que me pasa con la cabeza todo el tiempo. Pero bueno, esa es mi relación con la culpa. Creo que es diferente con cada persona y ahora Majo. Yo me identifico mucho contigo. Y creo que ahorita va a sonar cruel lo que voy a decir y de pronto llore. Pero tengo culpa de estar embarazada. O sea, tengo culpa de que, o sea, que este bebé va a significar que la mamá de Pedro José va a cambiar. O sea, va a ser una transición en su vida tan fuerte y me da mucho miedo. O sea, tengo culpas adelantadas. O sea, tengo miedo de la culpa que voy a tener cuando este bebé nazca y que yo no le voy a poder dar el tiempo a Pedro José y que va a crecer tan rápido y que su mamá se acabó. O sea, eso me da muchísimo miedo. Por otro lado, tengo también culpa de no mandarle a Pedro José a la guardería, a pesar de que todo el mundo me dice, no, mándale a la guardería porque es lo mejor, porque va a aprender, ya vas a ver. Tengo culpa de no querer mandarle a la guardería y pensar que está listo para ir a la guardería. Y por otro lado, también tengo culpa de quedarme con él, o sea, de no ser suficiente para él. No, o sea, a veces veo que hay mamás que hacen actividades con los colores y los botones, y botón rojo hay que entrar aquí y aprieten el color rojo. Yo digo, Dios mío, Pedro José aprendió los colores con un video de YouTube. O sea, tengo mucha culpa en este momento de mi vida por eso, por lo que va a pasar. Quizás pienso, de pronto tenía que haber esperado para un segundo bebé, o quizás era suficiente con Pedro José. No sé, esas son mis culpas. Y creo que era una culpa común, ¿no? O sea, decir, yo personalmente digo, o sea, yo tener otro hijo sería como cuernearle al Salvador. O sea, sí, eso siento. ¿Cómo le hago ese desplante? Traición total. ¿Sabes qué me pasó muy con lo nuevo? Después sentía culpa de que yo no le podía dar el tiempo tal cual 100% que yo le había dado a Joaquín. O sea, era como que iba a clase de natación con los dos y era como, pobrecita, salió fableado. Sí. Yo no soy una mamá muy llena de culpas. Hago muchas cosas, pero no me dan culpas como a otras mamás. Pero tengo un peso tremendo de la culpa del tiempo, de no poder dedicar suficiente tiempo al uno, al otro. Creo que vale la pena aclarar que la Lili es la que más hijos tiene. Es un familión. Familia numerosa. Sí, bueno, o sea, con Isabela, que fue mi primera hija, obviamente tenía todo el tiempo del mundo y hacía tantas cosas con ella, los botones, me dice Majo, así es como, me encantan esas cosas, siempre estoy haciendo, y justamente a eso viene pegado mi culpa, que siento que no estoy haciendo suficiente. O sea, que el Felipe, o sea, el Sebas en un punto en la guardería no sabía los colores, y cuando Isabela entró, ella sí sabía porque yo se los había enseñado. Entonces ese sentimiento de culpa porque no hice suficiente y no hago suficiente por la falta de tiempo que me dedico, o sea, por más que esté en la casa y todo, a los tres, es imposible. O sea, no me alcanza el tiempo para todo lo que quisiera hacer, y creo que eso es lo que más culpa me da, en verdad. Siento que es como una culpa futuro. O sea, siento que en un punto dado no van a triunfar porque yo no hice suficiente ahorita. Entonces eso creo que es lo que más culpa me da a mí. Yo también soy un poco como Lili. O sea, empecé más o menos como Emi por el tema de que tuve una cesárea en vez de un parto normal, y eso me llenó de culpa y fue algo durísimo para mí. Y luego también me dio mucha culpa por el tema de la lactancia. Yo quería demostrarme que podía y lo logré, pero fue una lactancia casi que basada en culpa, no en cuánto lo disfrutaba, sino en verdad en la culpa que me iba a dar si no lo hacía. Y además tengo un esposo militante que casi es de la Liga de la Leche, no sé por dónde le salió, y era una cosa así como que todos los días llegaba a la oficina con algún descubrimiento nuevo. ¿Sabías que dicen que la lactancia materna, no sé qué, les despiden menos a los adultos? O sea, un montón de cosas. Y uno exprimiendo ahí hasta la última. Y uno ahí, o sea, 4 de la mañana conectar, sacar leche. No, o sea, qué horror. Y luego, después de eso, cuando ya empecé un poco a ver la luz, me volví un poco libre de culpa, como tú dices. O sea, encontré como diferentes mecanismos para lidiar con esta culpa, pero últimamente ha regresado muchísimo por el tema de que yo tengo una hija que tiene 3 años y 3 meses, y pues
al contrario de Majo, yo no planeo tener hijos en el futuro cercano, y entonces es como esta culpa de no darle un hermano, y entonces todo el mundo, ¿y para cuándo el segundo? Pero es que ya está muy grande, y te empiezan a calcular, ¿no? Y casi que te sacan el calendario y te empiezan a calcular las 40 semanas, ¿no? Pero es que entonces se van a llevar 4 años y medio. Eso es demasiado, yo creo que 4 máximo. O sea que no. Sí, total. Entonces eso me da muchísima culpa, como que tener esta situación en mi vida donde yo no quiero tener un hijo en este momento, y además siento que no debo, porque no estoy al 100% de salud, no me siento totalmente bien, siento que hay muchas cosas que tengo que poner en orden en mi vida y como que, no sé, disciplinar en general un poco mi vida, y me da mucha culpa que por estas cosas mías mi hija no tenga a su hermano y que me pide. El otro día le regalaron un libro y repetido. Y entonces yo le digo, guardemos este libro para algún primo, démosle a Juan Diego, démosle a Lucía, tal. Y me decía, no mami, guardémosle para un bebé. Y yo, ¿para qué bebé? Para un bebé que va a salir de tu panza. Y yo así como que, y entonces la culpa me acecha por todos lados. O sea, mi mamá, la más intensa, no hay una sola vez que vaya a la casa de mi mamá y que no me diga, pero es que ya te toca, no sé qué. Y así en general con todo, y yo sí estoy empezando a sentir mucho esta culpa de que tal vez toca ver por ella y no tanto por mí, no sé. En cambio yo, culpa de haber tenido tal vez demasiados hijos, porque no poder hacer suficiente por cada uno. O sea, ahí vamos. Qué chiste, justo hoy día hablaba por teléfono, estaba con mi mami y me decía, entonces yo voy y les ayudo a cuidar a los bebés, y me decía, ¿qué bebés, ma? O sea, hay uno, no, pues los que vengan, o sea, uy. Y bueno, tenemos entre el público una invitada súper especial, que no es invitada, sino que es parte de nosotros. Ella es Kai de Chiquitos y Bebés, nos está ayudando a monitorear nuestras redes sociales, y por ahí entre esa oscuridad nos va a contar qué siente Kai hoy, qué le hace tener a Kai hoy culpa. Ya creo que dije mal, culpa. Bueno, para mí el mom guilt y la culpa de ser madre, más que nada estos 2 últimos meses han sido tenaces, porque yo, aparte de tener el blog, trabajo tiempo completo, entonces tengo 8 horas diarias de trabajo, y por suerte puedo trabajar desde la casa. Pero mis nenas, durante el verano tuve que tomar como 2 días de la semana libres y 3 días para poder estar con ellas. Y fue un poco difícil, o sea, sentí la culpa de no hacer un buen trabajo con ellas y de no hacer un buen trabajo en el trabajo. Entonces, ni lo uno bueno ni lo otro bueno, ¿no? Y también, o sea, los días que estaba trabajando, que tenía conferencias, que tenía que estar en llamadas, ¿no? Les chantaba a las pobres en la tele un par de horas, y de ahí tipo, me comienzas a pensar, chicas, pero la asociación de pediatría me dice que no puedo ponerles más de 2 horas, o sea, la culpa es tenaz, ¿no? Esa es ahorita una de mis mayores culpas. Hablabas un poco también sobre el exceso de libertad. Eso es algo que a mí me gustó, y creo que vale la pena compartir, porque es un estilo de crianza también. Sí, o sea, mis guaguas son libres, ¿no? Les dejo correr, o sea, durante el verano no les vas a ver nunca peinadas, ¿no? O sea, se ponen lo que quieran, andan, y también a veces uno siente culpa por eso, porque les ve a otras guaguas de otras personas, otros niños, y son, o sea, súper arreglados, súper peinados, con la trenza perfecta, y yo sé una trenza, o sea, ni siquiera sé hacer como la trenza francesa, nunca en mi vida he hecho. Y no puedo, y mi guagua ya tiene 9 años, ¿no? Creo que no lo voy a lograr hacer. El otro día como que practicamos con el YouTube, pero nada, no funciona. Entonces sí, también eso, o sea, es una culpabilidad, porque sientes que como que no eres igual de perfecta que otras mamás, ¿no? Y dices, chuta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pudo hacerle la trenza francesa a las 7 de la mañana antes de entrar al colegio? Así no entiendo. Así es mi mom guilt. Yo como no tengo hija mujer. A ver, bueno, hemos recogido un poquito de las experiencias de todo, de lo qué es lo que nos causa mom guilt a cada una de nosotras, y yo creo que atrás de este sentimiento, de esta emoción que es la culpa, hay un bagaje, ¿no? Entonces yo le atribuyo un poco la culpa, y no sé si están de acuerdo, de que nosotros vivimos en una sociedad bien machista. Se están empezando como a romper algunos, ¿cómo es que se llama esto? Como los paradigmas de estos esquemas del machismo, pero vivimos en una sociedad que esencialmente es paternalista, es machista, y donde a la mujer se le culpa de todo.
O sea, si es que a ti te gustan cuando estás en el colegio, si cambiaste mucho de enamorado, no sé qué, no voy a decir malas palabras porque no debo leer, pero te apuntan. Si es que tú vacilaste con no sé qué, ahí está. Ya. Entonces no puedes vivir en la libertad de conciencia que uno debería poder vivir, la libertad de conciencia con la que viven los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre que esa misma noche la chica se besó con un chico y el chico se besó con la chica? ¿Quién gana ahí? O sea, yo creo que parte de ahí, o sea, nosotros como mujeres nacemos con la culpa de que siempre tenemos que estar arregladas, flacas, hermosas, buenas alumnas, si es que por ahí puedes cantar increíble, y se te exige mucho. Y a medida de que vas creciendo, ha evolucionado un poco la sociedad y le ha dicho a la mujer, ok, tú eres libre, anda a trabajar, genera ingresos, aporta a la casa, es tu responsabilidad compartida, pero además espera de ti que tu casa esté perfecta, que cocines increíble. O sea, para mí eso es como un punto de quiebre en mi matrimonio, cocino pésimo, o sea, y como que siento que fallo, o sea, me siento culpable, es como que ¿por qué no? O sea, ¿qué hicieron las que saben cocinar bien que yo no hice? Que siempre estés sonreída, o sea, ¿por qué tú vas a estar mal genio? O sea, si tú estás en mi caso particular, yo me quedo en la casa y se exige mucho de las mujeres hoy en día, se exige que seas una excelente madre, porque si no va a ir al psicólogo tu hijo. Se exige que seas una excelente esposa o que hagas muy feliz a tu pareja. Se exige que estés guapa, regia, maquillada, depilada, peinada, bronceada, etcétera, etcétera. Y se exige que aportes económicamente a tu casa. Entonces, yo creo que hay muchos frentes por los cuales podemos sentir culpabilidad y parten de un poco de un tema de género, un tema de machismo, y yo creo que esa es una de las causas. ¿Quién más que otra causa que les... Emi? Para mí una causa pesada son las expectativas, o sea, la expectativa de qué debe hacer una buena madre, qué es una buena madre. Y entonces uno lee libros y lee los comentarios en los grupos de mamás y lees un montón de cosas y entonces tienes una idea, ¿no es cierto? Y esa es a lo que aspiramos, a la mamá perfecta, a la mamá que tiene el niño súper bien peinado con la trenza francesa, que está puntualito, que nunca está sucio, que se porta súper bien, y tú trabajas, tú cuidas de tus hijos, tú eres buena esposa, tú... Entonces todo eso es una expectativa, pero no necesariamente encaja con uno. O sea, el hecho de que haya niños que van bien peinaditos, por ejemplo, no quiere decir que yo esté obligada a hacer la trenza francesa. Yo puedo hacerlo a mi manera, pero ese hecho de esperar que lo haga ya te hace sentir culpa. Y por otro lado, para mí tiene mucho que ver, en mi caso puntual, que yo soy una persona que busca mucho complacer a otros. O sea, yo no puedo estar tranquila si no sé que mi marido está feliz con lo que hemos decidido o con lo que estoy haciendo. Yo no estoy tranquila si mis hijos no están felices y sonriendo, y yo no estoy tranquila si un cliente necesita, por ejemplo, que le dé más horas de sesión, y quiero como complacer a todos al mismo tiempo, pero llega un punto en que eso se te va de las manos y empiezas a fallar aquí, a fallar acá, a fallar acá, y entonces aparece como esta locura de nuevo, donde te sientes culpable porque no estás logrando cumplir esos objetivos que ya tú mismo sembraste esa expectativa, ya tú mismo pusiste esa vara ahí, y al no poder alcanzarla viene la culpa. Yo creo que las madres sentimos culpa por todo, ¿no? O sea, por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer, por lo que creemos, por lo que queremos ser, por lo que somos. Y si a eso le aumentas a que si en tu entorno íntimo te empiezan a cuestionar cada decisión que estás tomando, o sea, la culpa va a venir, el sentimiento de culpa va a venir sí o sí. Entonces yo creo que también la culpa se alimenta mucho de la soledad. Me pasaba a mí, por ejemplo, cuando estaba en España, que yo no tenía un círculo íntimo de mujeres, alguien que me materne a mí, alguien que me diga, eres limitada, eres imperfecta, pero eres maravillosa. O sea, aceptar eso de ti mismo con alguien, identificarte, ese ejercicio de empatía creo que ayuda muchísimo y te aliviana mucho la carga. Entonces, creo que sí, además de las culpas que uno tiene, también llegan las culpas de que uno siente cuando le juzgan, cuando le critican, cuando escuchas muchas opiniones de todos lados. Entonces yo creo que es súper importante, al menos para mí, tener a alguien
que me mate alguien que me diga, no importa, estás haciendo imperfecta, pero lo estás haciendo bien. No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que una de las causas más grandes de la culpa es el exceso que tenemos ahora de información. Si bien es una bendición que literal podemos coger el celular y googlear lo que sea, también ese exceso de información nos genera culpa porque hay opiniones contradictorias, hay un montón de información, estilos de crianza, mi hijo no duerme, ¿qué hago? Entonces encuentro un montón de información del un lado y del otro, y entonces cuando escoge el uno y no funciona, claro que sientes culpa y dices, tal vez debía haber escogido lo otro, pero no sabes tampoco, entonces es lo que buenamente uno va leyendo y va escogiendo, pero este exceso de información también hace que nos sintamos culpables, y además que muchas veces nos dice, por ejemplo, que no debemos ponerles a los hijos más de 2 horas frente a la tele, y si tal vez yo no supiera eso no me sentiría culpable, pero como me lo estaban metiendo por las orejas por todos lados, eso también me genera un montón de culpa. Y hasta Netflix te lo dice. ¿Sabías? Por supuesto. ¿Alguna le ha pasado que cuando está viendo demasiado le sale, Ajá. hola, ¿estás ahí? ¿Sigues viendo? Y es como que, sí, mi hijo sigue viendo tele. Continúa. Sí, 10 minutos más. Miércoles. Ya en piloto automático, así por Sí, ahí. entonces creo que esa información excesiva que tenemos ahora contribuye muchísimo a la culpa, porque tal vez si no supiéramos tantas cosas y no estuviéramos abrumadas de información, no sentiríamos tanta culpa. Y también un poco a definirse, o sea, a mí se me hace que con todo este tema de la información hay mucha como presión por definirte. A mí me ha pasado que hay mamás que me preguntan, ¿y qué estilo de crianza tienes tú? Pues no sé. Sí, o sea, buena pregunta. Yo hablo mucho de eso. Y justamente yo le doy comida y la cuesta, o sea, en verdad. Y hay muchísimas mamás que se te presentan casi que con tarjeta de presentación, no sé qué. Yo soy mamá Montessori. Yo soy Gaby, mucho gusto. O sea, en verdad, y es una presión fuerte de cómo ubicarse. Y yo confieso que yo ni siquiera sé cuáles son todos los ¿cómo se llaman? Estilos de crianza. O sea, yo ni siquiera los conozco todos como para decir, yo soy tal. O sea, yo hago las cosas a mi manera y medio que voy a ir tratando de ver, ay, wow, qué atrevida. O sea, es fuerte. Y eso genera mucha culpa también, porque por ejemplo, si yo me defino como crianza de apego, por decir, que yo no soy, pero si yo me defino así y entonces me pasa como la Emi, que no pude dar de lactar, wow, o sea, la culpa va a ser tremenda, porque A mí me pasó. Yo, crianza de apego, si es que ustedes se van al blog de Mamá Gallina en sus inicios, los no sé cuántos pilares, y yo no, o sea, a los 6 meses daba de lactar, pero casi que a los puñetes, o sea, y decía, pero le voy a traumar. Voy a empezar a ahorrar para el psicólogo porque este niño va a crecer con carencias, que es lo que tú nos hablabas de las carencias, ¿no es cierto? Sí, yo les contaba que yo creo que además de que la culpa viene por el exceso de información y por todas estas razones que han dicho, yo creo que la culpa viene desde muy adentro. Y creo que es un tema de nuestras carencias e inseguridades propias. O sea, yo creo que es muy probable que si tú tienes... Es como cuando, por ejemplo, uno dice, ay, no, es que mi esposo no me quiere lo suficiente o no es lo suficientemente cariñoso. Lo más probable es que tú estés proyectando en tu esposo las cosas que a ti más te faltan, tus carencias y lo que tú más necesitas. Entonces creo que un poco puede pasar lo mismo con los hijos. O sea, si yo, por ejemplo, reconozco que una de mis, ¿cómo se podría decir?, de mis debilidades es la disciplina, el tema de los horarios y no sé qué, por supuesto que la primera vez que la profesora me llame y me diga que Sofía no está disciplinada, o sea, me voy a morir, voy a estar ahí, no puedo creer, porque es mucho un tema de uno, ¿no? De nuestras carencias y de nuestras inseguridades. Entonces, creo que es una cosa más de la maternidad. Creo que la culpa es una cosa más de la maternidad que nos levanta esta banderita como para decir, hey, esto es algo más de ti misma que te tienes que trabajar, porque uno se tiene que trabajar a uno mismo, ¿no? Yo creo que para criar personitas uno tiene que trabajarse mucho a uno mismo, en general para vivir, ¿no? Pero creo que específicamente cuando la vida de alguien depende de ti, tienes que trabajarte mucho, y para mí ha sido eso, o sea, como que por ejemplo, el tema de lo que hablábamos de la culpa de la cesárea, yo como que lo pensé mucho, vino una dula maravillosa que yo le lloré así por días, tal, y cuando en verdad le busqué el fondo, mi culpa por la cesárea era porque yo soy súper perfeccionista.
y eso es un problema mío, ¿sí me entienden? Entonces como que yo quería ese parto perfecto, o sea, parto natural, con el apego, ¿cómo se llama? Cuando... Con piel con piel. Ya ven que yo no me sé los términos de nada. Quería el piel con piel y quería todo, y cuando eso no pasó, y fue todo lo contrario, me dio una culpa fuertísima, pero al final Sofía estaba perfecta, todo estaba perfecto, todo fluía, y solo era yo y mi búsqueda de la perfección lo que internamente causaba culpa por las huevas. O sea, sí, pero ¿no? Y aquí viene una anécdota, en verdad, súper chistosa que nos pasó justo esta semana, que entraron a clases los chiquitos de la guardería y había que el primer día de clases irles a dejar. Entonces yo me fui con el Sebas, llegué a tiempo, yo soy súper puntual, entré, le dejé, y claro, él ya estaba adaptado, ya había ido el año pasado, entonces yo, bueno, chao, me voy. Y la directora de la guardería me dice, pero no te vas a quedar para la ceremonia de adaptación. Y yo no tenía idea que había esto. Después llegaron todos los papás, o sea, los dos papás, o sea, el marido. Yo ni siquiera le dije a mi marido porque no sabía, no leí, no sé qué pasó. Y claro, o sea, eso a mí me dio muchísima culpa. ¿Y por qué me da culpa? Por lo que dice Gaby, porque está en mi personalidad estar siempre al tanto de todo, igual de ser súper perfeccionista. Entonces cuando me falla algo por ahí que tenga que ver con los niños, me da un montón de culpa y digo, o sea, mi esposo creo que era el único papá que no estaba, porque obviamente yo no le dije que vaya porque ni siquiera sabía que esto existía, y yo literal casi me voy si no fuera porque la directora me dijo, oye, no, o sea, ¿te vas? ¿Cómo que te vas? Y yo, sí, o sea, ya le dejé. Entonces casi me voy y era todo una cuestión con colores, nos hicieron pintar, o sea, era todo un evento y yo no estaba ni enterada. Entonces yo salí de ahí con full culpa y les escribí a las chicas y les digo, oigan, porque yo decía, a mí en verdad no me da... Todas las mamás estaban regias, o sea, a mí y a la Lili nos faltó ir con Crocs, o sea, pues la Lili aunque sea llegó puntual, yo llegué tarde, o sea, ya. Obvio, sin maquillaje, sin nada, o sea, literal a dejarle al guagua y no sabía, entonces, qué vergüenza, o sea, ya me sentía pésimo, salgo de ahí, les escribo a todas, porque yo decía, en verdad, me costaba encontrar cosas que me den culpas, decía, no, o sea, no me da mucha culpa, claro, y salgo llena de culpa de ahí, y les escribo y les digo, oigan, ya sé que me da culpa. Claro, pero les digo, me da full culpa cuando no estoy al tanto de todo. Y le digo, Belén, a ti no te dio culpa haber llegado tarde, igual, sin idea de lo que pasaba. Y ella, no. Ya ves que te da culpa de ella todo. Era seria y yo era medio vaga, entonces no sé cómo. Y entonces, claro, ahí va de que es muy apegado a la personalidad. Y lo que a mí me dio full culpa, a ella no. Y eso que a mí casi nada me da culpa. Entonces... es muy personal, es un tema, como dice Gaby, súper interno de uno, entonces a uno le va a dar culpa a las cosas que más le afectan también como persona. Ahorita que dices eso, me acuerdo del bingo que hicimos esta semana. Que yo, porque estaba casi que puse todo. Y veo el de la Lili y el de la Amy, dos, sí. Entonces ahora que reflexionamos sobre esto, siento culpa de que tengo que trabajar muchas cosas en mí misma. Siento culpa de tener culpa. Sí, siento culpa de tener culpa. Claro, que cuando estábamos, o sea, nos reunimos un día a hablar y conversar y no sé qué, y entonces dijimos, bueno, contemos de qué tenemos culpa. Lili, ¿tú de qué tienes culpa? De nada. Ya sea, no juegas. Eso no va muy bien, en el podcast te sacamos, ¿qué hacemos? No, sí, pero después ya me fui dando cuenta que son cosas muy particulares y muy personales que me dan culpa. Pero darle pizza de almuerzo, cero culpa. Clavarle en la tele un día, cero culpa. O sea, pero ni un poquito, nada. Yo creo que un poco la culpa va evolucionando también conforme tu situación va cambiando, ¿no? O sea, el niño va creciendo y ya son otras las cosas que te producen culpa y capaz que no al mismo nivel. Porque yo me identifico mucho con lo que tú dices, ahorita no siento cosas, tal vez sí siento culpa, pero son cosas como más insignificantes frente al universo de culpas que sentí en algún punto. Entonces, sí, Amalia todavía está chiquita, pero también vas aprendiendo, es una curva de aprendizaje. Nadie nos enseña cómo ser madres. La madre perfecta realmente no existe, uno es perfecto a su manera y maneja las cosas a la perfección que uno puede, y esa es la perfección realmente. Pero definitivamente va por ahí el tema, o sea, yo al tercer hijo le hago un monumento a Netflix, o sea, se merece un premio.
hablamos un montón nosotros, no sé si han escuchado, yo la verdad es que no me he leído el libro, no les voy a mentir, pero por ahí he escuchado un Eso es audio. otra culpa cuando no lees los libros. ¿Y qué libro de maternidad estos Me pasaron un libro, What to Expect When You're Expecting, así, ya, quite. Me di dando cuenta en el camino. Pero nosotros hablamos mucho sobre el título de este libro que se llama Tu hijo, tu espejo, y conversamos y algo que me dijo una persona que me ayuda y me apoya, es que yo le dije, a ver, esta persona se llama, pongámosle Pepita, ¿ya? Pepita, tu hijo, tu espejo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué me están molestando tanto estas cosas? Entonces me dice, porque tus hijos son el vivo retrato de tu identidad. Entonces tú ves esto, todo lo hermoso que ves en tu hijo, dices que ves, te sacó de mí, y claro, yo soy hermosa, pero cuando aparecen las cosas que no te gustan, hijo de madre, también sacó de mí. ¿Cómo manejo ese sentimiento? Me hago loco, le culpo al papá. Entonces, esto sacó de mí. Tiene mis ojos, pero el carácter del papá. Hay un poco de eso, ¿no? O sea, del tema de la identidad y de verse, de proyectar nuestras emociones. Pero bueno, como no todo es un desastre en la vida, hay caminos, ¿no? Hay formas de lidiar con esta culpa, y después de haber recogido, cuando nos reunimos a organizar un poco la modalidad de esto, decíamos como, terminamos de hablar, la Majo lloró, y nosotros dijimos, o sea, ¿y ahora cómo le sacamos de este velorio? Que nos falta una. Sí. Nos falta. Yo también. Está muy camuflaje. A ver, para mí, bueno, también igual que Lili, ¿no? Demasiada información. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando estoy trato de hacer algún proyecto, me meto en el Pinterest, comienzo a ver todo lo que necesito, me voy a la papelería, compro todas las cosas, llevo a la casa, tengo que trabajar, entonces les dejo a las enanas que estén ahí con las cosas y después de regreso y es un desastre y nada del proyecto que quise hacer. O sea, estoy comparándome con las mamás del Pinterest, porque creo que también puedo hacerlo. Y nunca me funcionan los proyectos, nunca. Creo que las mamás nos comparamos bastante. O sea, creo que nosotras vemos a otras mamás y sentimos que como que nos comparamos con ellas. O sea, para mí también una comparación con la Emi. O sea, la Emi es experta en dormir a sus guaguas, o sea, esa es su profesión. Y yo me comparo con ella y digo, chuta, o sea, esta man que está durmiendo sus guaguas a las 6 de la tarde, todo en orden, ella nos dice, o sea, en mi casa todos duermen súper bien. En mi casa no es así, o sea, practicamos el colecho, ya están más grandes, entonces ya no debería hacer tanto colecho. Acuérdense, 9 años, ¿no? No, entonces es como dices, debía haber empezado esto antes, ¿no? O sea, igual me gusta, siento que sí he tomado unas buenas decisiones, pero al mismo tiempo no puedo dejar de compararme con otras mamás. Entonces creo que también ese es un motivo de mom guilt. Total. Habla también, Kai, tú nos hablabas sobre cómo van las mamás a dejarles rejas al colegio. Yo no sé cómo le hacen, creo que les dije antes, pero no sé cómo le hacen. O sea, yo me levanto en la mañana, me baño, me pongo el moño con el pelo mojado, me pongo el buzo con la chancleta, les voy a dejar al colegio así, llego y todas entaconadas, alisadas del pelo. O sea, ¿cuándo hicieron esto? Y eso ya sudadas, porque ves bien rico. Claro, ¿no? Y después, ¿no? Y algunas con su traje combinado para irse al gimnasio, ¿no? Entonces, sí, en cambio yo regreso a las 12 a recogerla a la más chiquita, igual estoy con la chancleta y el traje de deporte, o sea, fatal. Entonces sí siento que como que yo misma me hago sentir mal, cuando de verdad estoy llegando a la casa y estoy trabajando y estoy en una conferencia y lidiando con todo lo que tengo que lidiar, entonces hago lo que puedo, pero no dejo de compararme y creo que también eso es duro. Y lo chistoso de compararse es que llega un momento donde tú dices, ella lo hace por ella, no por mí. O sea, a veces uno ve a la gente y le da mom guilt por ver a esa gente, pero cuando uno hace el clic y decir, ella lo hace por ella, para ella es súper importante estar así, regia, divina, para mí es importante otra cosa, y entonces lo hago. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que en mi blog yo pongo recetas y no sé qué, y siempre hay alguien que me escribe, cada vez que veo lo tuyo me siento pésimo porque yo no cocino, porque yo no cocino, porque yo no sé qué, ¿cómo haces para ser perfecta? Y es como, no, o sea, yo hago esto porque a mí me gusta, porque a mí me mantiene cuerda, empezando por ahí, o sea, me encanta, pero nunca jamás lo hago para
hacerte sentir mal, igual que cuando Emi hace todo su tema de sueño y duerme a los niños y sí, un poquito, o sea, a ver, no hay que mentir. El otro día, no me acuerdo, sí, se despertaron todos a las 5, no sé qué, yo salí a correr, no sé qué, y yo, o sea, Sofía llega al bus con las justas, o sea, es que es una lucha, es una batalla, y ella fresquísima como si nada. Pero sí tiene que llegar un momento donde uno hace un clic y dice, ella lo hace por ella, no lo hace por mí, no es algo que me hace a mí, sino que yo tengo que como encontrar una manera de superar eso, de dejar de compararme, y de una vez que ya te comparas, porque es obvio ver que ella está guapa y tú no, es fácil, pero una vez que ya ves eso, como que tratar claro, de cada mamá también interiorizar. tiene su cosa, ¿no? Cada mamá tiene su historia, Sí, su vida, exacto. sus problemas, Otra su cosa rutina, o sea, es... Otra cosa que también es importante, creo, mencionar en este tema de la comparación, es la comparación no solo con las otras mamás, sino que les hacemos a nuestros hijos con otros niños o con los hermanos o sea, yo me acuerdo, Isabela, por ejemplo, creo que pasa mucho en el primer hijo más, pero ella, no sé por qué, era súper vaga de bebé, no se quería dar la vuelta, o sea, creo que gateó antes de darse la vuelta, y ya tenía como 6, 7 meses, no se daba la vuelta, o sea, no se daba la vuelta, y claro, yo iba a las clases de estimulación, y todos los bebés eran así. Isabela era como que le valía, odiaba estar boca abajo, o sea, no había nada y obviamente esa comparación me daba full culpa. Y entonces creo que muchas veces nosotros comparamos a nuestros hijos con otros niños, muchas veces también con los mismos hermanos, y eso también nos hace sentir un montón de culpa que es innecesaria también, porque cada niño es su propio mundo. Yo creo que me acaba de venir a la mente la madre de todas las culpas. Y cuando los hijos empiezan a hablar, que el mío habló tarde, yo ya me sentía, miércoles no llego a la estimulación, no sé qué, no sé cuánto. Cuando empiezan a hablar, empiezan a repetir lo que tú les dices. ¿Te parece bien? Si no, y entonces dices, hijo de madre, o sea, aquí está, él sí me estaba escuchando, la fregué y arrancó. Pero bueno, pasemos ya para aliviar un poquito el tema de las culpas, que no todo es negativo. ¿Cuáles son sus soluciones para lidiar con este mom guilt? O sea, para pechar con esto, primeramente. Bueno, ¿puedo empezar yo? Entonces, a ver, para mí creo que es importante reconocer que la culpa es una emoción, es un sentimiento, es algo que no podemos controlar las emociones que sentimos, pero sí podemos controlar las acciones que tomamos con ellas. Y para mí algo muy importante de esta emoción de culpa es poder reconocer cuando es un sentimiento, una emoción que simplemente lo único que me está trayendo es algo negativo, algo tóxico, en donde si yo sigo alimentando esta emoción no estoy aportando en nada a mis hijos ni a mí, y poder decir, ok, esta culpa no me sirve de nada. Es una emoción negativa, por ejemplo, así como los miedos. Entonces, si yo tengo un miedo de que le secuestren a mi hija y estoy constantemente viendo las noticias y leyendo de secuestros y todo, estoy alimentando un miedo que no es sano y que no me sirve de nada, porque no es algo que yo puedo cambiar ni controlar, pero hay miedos que tal vez sí pueda hacer algo al respecto. Por ejemplo, si tengo miedo de que mi hija se caiga a la piscina, puedo poner una reja. Entonces son cosas así que podemos accionar a veces y hay veces que no podemos. Entonces primero aprender a reconocer cuando la culpa viene de una forma en la que no podemos cambiar, no podemos controlar, no podemos hacer nada al respecto. Poder reconocer eso y decir, esta culpa no me sirve, estoy alimentando algo tóxico, y poder como uno mentalizar y decir, no, tomar acción para dejar de alimentar este sentimiento y de accionar también. En línea con lo que dices, Lili, yo siento cuando llegué a mi punto de bajón total, me di cuenta que realmente para mí la culpa siempre es tóxica, porque es una forma de recordarnos que estamos fracasando como mamás una tras otra vez, y no es así. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos en cada circunstancia. Claro que podemos mejorar. Hace un mes no era tan buena madre como soy hoy. Siempre vamos evolucionando, siempre hay áreas para crecer, y no solo en la paternidad, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Pero para mí realmente la culpa es aceptar que en ese momento nuevamente has fracasado como madre. Entonces, ¿qué es lo que me funcionó a mí de cierta manera? No es que yo no siento culpa, claro que siento, pero encontrar la manera de decirle a ese bichito, cállate un ratito. Y me pasó algo similar ahora en regreso a clases.
Mi marido estaba de viaje, yo estaba sola con los dos, y los jueves y viernes, que eran los días de adaptación, a la misma hora tenía que estar en 2 sitios. Y Amalia jamás había ido a una guardería, entonces consideraba importante estar en esa adaptación. Y por otro lado, Joaquín necesitaba también que yo esté presente en sus cosas, en ir a conocer a la profesora y tal. Y bueno, no les alargo el cuento, fui a lo 1, podía tranquilamente haberle dicho a la profesora, mire, no puedo ir y la próxima semana hago la adaptación o lo que sea, pero me puse la mochila al hombro y dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo por ir a los 2 sitios. Fui al 1 a la mitad del tiempo, le pedí a mi mamá que recoja a Amalia en el parqueadero y me fui volando al colegio Joaquín. Y claro, llegué con la lista de útiles y cosas que había que entregar a medio gas. O sea, me había olvidado la mitad de las cosas y fue como que chuta, qué mala mamá. Llego tarde, porque además llegué tardísimo, llego tarde sin las cosas y me iba como azotando en el parqueadero de regreso al auto con mi cabeza abajo y dije, estoy sola, mi marido no está aquí, no me ha podido ayudar en nada de esto. Fui a 2 adaptaciones, 2 reuniones a la misma hora. ¿Cómo puedo estarme golpeando a mí misma cuando hice lo mejor posible? Tengo las mejores intenciones y no es tan grave no haber llegado. Claro que me sentí un ratito como el perro, pero dije como que un coscacho, a ver, o sea, Wake up. wake up, sí, como que no te vas a dejar como hundir por estas cosas. Y es una situación que no puedes cambiar, además, no puedes o sea, hacer nada. hiciste ya lo pasó. mejor que podías, no fue perfecto, pero llegué, estuve ahí, o sea, cumplí de cierta manera con lo que tenía que hacer, que era el propósito. Y entonces un poco, ¿qué es lo que sirve? Es como combatir este sentimiento o este bichito que se nos mete en la cabeza de una manera más activa, o sea, no dejarse como, sí, la fregué y la próxima la voy a mejorar, porque siempre vamos a poder mejorar, siempre hay una oportunidad para seguir construyendo, para seguir aprendiendo, pero no desde ese sentimiento de culpa, que es negativo, que es destructivo, sino de un lado más positivo donde vamos evolucionando. Y muchas veces me pasaba antes, con la historia que les contaba de que no me fui al médico y puse en riesgo a todo el mundo y todo lo demás, que me sentía culpable de buscar ese tiempo para mí misma, pero al mismo tiempo, cuando no buscaba tiempo para mí, estaba insoportable, o sea, como que los dos estaban ahí gritando y yo no podía controlar la situación, entonces no estaba haciendo la mejor versión de mamá que yo podía hacer y nadie en esa casa estaba funcionando bien. Entonces, ¿qué me funcionó? Realmente dedicar ese tiempo de autocuidado para mí de una manera como súper estructurada, religiosa, inamovible. Y yo soy así, soy súper estructurada en todas estas cosas. O sea, no es que mis hijos van a dormir a las 6 de la tarde así naturalmente, sino que yo he trabajado en eso durante años y es lo que me funciona, porque eso es lo que me ayuda a mí a mantener mi sanidad mental, mi espacio, mis cosas. Y entonces, cuando yo como que bloqueo ese tiempo para mí, ya no siento culpa de hacer eso, porque no estoy quitando ese tiempo a nadie. Estoy haciendo lo que necesito hacer para que, de cierta manera, el balance que uno en teoría busca se dé en mi caso. Y otra cosa, hablando del tema de la información, creo que es súper importante como empezar a discernir qué es información, o sea, comentarios, opiniones, y qué es datos. Porque muchas veces leemos el artículo del niño que se le va a dañar el cerebro porque lloró 5 minutos al irse a dormir. Y entonces nos azotamos porque mi hijo también en el proceso lloró algo y entonces nos sentimos mal y somos las peores mamás del mundo. Pero en realidad, ¿qué tanto es la parte científica ahí y qué tanto es una opinión? Las opiniones pueden funcionar para unas personas, pero no necesariamente para mí. Entonces, el aprender a discernir eso creo que ayuda muchísimo. Yo creo que la culpa es silenciosa en mi caso, al menos si no lo detecto a tiempo, me paraliza y me desconecta un montón con mi hijo. Entonces yo he aprendido a, en lugar de llamar la culpa, llamar la responsabilidad. No sé, por ejemplo, tienes culpa de no haber terminado la lactancia, de no haber conseguido la lactancia que querías. Piensa, ¿cuál es tu responsabilidad? Mi responsabilidad es alimentar a este niño. Entonces, al final no importa si es lactancia o es fórmula, lo que estoy haciendo es ser responsable y cumpliendo mi responsabilidad con esto. Entonces me ha ayudado muchísimo cambiar esto de sentir culpa a ser responsable de lo que estoy haciendo. Y otra cosa también es permitirme ser imperfecta, permitirme no llegar a todo, o sea, saber que no voy a llegar a todo y que eso está bien. Y con esto no estoy diciendo que seamos malas madres, que les sentemos a ver Netflix toda la tarde, o no sé, qué sé yo, sino que podamos desterrar esta palabra de perfección de nuestras vidas y nuestra forma de crianza y permitirnos a veces, no sé, salirnos de la línea que se de la espera de expectativa, nosotros, de la expectativa, exactamente. Sí.
Sí, o sea, reconocer que no eres perfecta, pero también aceptar que a veces no te, o sea, que a veces no te gusta la maternidad. Sí, hoy día la maternidad no me gustó porque tuve un día pésimo, ¿no? Exacto. O sea, Yo recién leí en algún libro un ejemplo que seguramente a más de uno le ha pasado y es chistoso porque decía, hoy día compré el bloqueador 100 SPF, organic, sin químicos, sin no sé qué, sin no sé cómo, y entonces estaba cuidando, protegiendo a mi hijo, ¿no es cierto? Le estaba poniendo el bloqueador y mientras le ponía se cae, se golpea la cabeza. Y entonces esa mamá se sentía pésimo. O sea, el niño terminó llorando por su culpa, pero en realidad estaba haciendo lo mejor posible. Imagínate, fue a comprar este bloqueador ultra 100 y finalmente terminó lleno de culpa porque el hijo terminó llorando. Entonces, un poquito el mensaje con eso es, estás siempre haciendo lo mejor. Capaz no salió perfecto, capaz algo se te deslizó por ahí, pero hay que tener un poquito de compasión con uno mismo. Compasión y Sí, también... me acuerdo de una frase que leí hace poco tiempo que dice, mientras estés haciendo todo lo que puedas, no estás obligado a hacer nada más. Pero sí, eso que dices, Kai, sobre que no te guste ser mamá. Y yo el otro día que llegamos a la reunión les dije, oigan, creo que estamos confundiendo, en verdad no estoy segura de que sea tan chévere ser mamá. Y depende del día, y está bien, o sea, es un trabajo durísimo, ¿por qué no? Y la que diga, y me acuerdo del video que pusiste tú de Cristina, no puedo decir el apellido porque no me sale, pero ¿cómo es? Kuzmik, eso, que decía como que quien te dijo que la maternidad era algo cómodo te mintió, o sea, es sacado del aire y hay días que es hermoso y hay días que es horrible, o sea, que parece que nada fluye. Y creo que es súper valioso lo que nos dice Kai, de que está bien, o sea, está bien aceptar de que hay días que Creo que es importante tener un poco de perspectiva, o sea, de ver las cosas como en, o sea, big picture. Entonces tal vez sí hice algo que no estuvo tan bien hoy, pero ayer tuve un día excelente y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y entonces compasión, perspectiva y poder reconocer también qué es bueno, o sea, para mí y en consecuencia también va a ayudar a que yo sea mejor mamá. Volvemos, Kai, estabas como... te interrumpimos todo, o sea, no te interrumpió uno, todo. O sea, para mí, como te decía, o sea, tu trabajo, entonces, o sea, reconocer que me gusta mi trabajo, que disfruto muchísimo de mi trabajo y que mis hijas me van a ver trabajar y van a estar en algún tiempo, no ahorita, orgullosas de mí por lo que yo hago, ¿no? Entonces eso me llena, ¿no? Y también, por ejemplo, saber que les estoy dando tal vez no cantidad de tiempo, pero calidad de tiempo. Cuando me tomo mi tiempo libre, cuando me desconecto del trabajo a 4 p.m., de 4 p.m. a más, soy mamá, ¿no? Tiempo completo. Entonces eso sí, eso también me ayuda bastante a mí. Es saber que no es cantidad, pero calidad. A mí, algo que me ha ayudado mucho con la culpa es saber aceptar que cuando yo, hablemos puntualmente del ejemplo que siento mucha culpa cuando les mando a Salvador con mis papis, aceptar que cuando yo estoy descansada, cuando llego un domingo o un sábado después de que se quedó una noche a dormir con los abuelos, llego extrañándole, llego habiendo dormido, yo duermo 10 horas, mi esposo dice que soy el adulto que más duerme, sí. Pero yo necesito dormir y llegar a ese espacio que es para mí equilibrio, le entrega a Salvador una mejor mamá. Y al igual que Majo, ella habla sobre responsabilidad, yo hablo sobre conciencia. O sea, que te dé culpa que tal vez no estás utilizando un lenguaje adecuado con tu hijo, como decirle, ¿te parece bien? Quiere decir que tú estás consciente de que puedes mejorar y que no necesariamente es algo malo, que no necesariamente la culpa es algo tóxico, simplemente es una banderita que te está diciendo, tu conciencia te está diciendo que ese no es el camino, que tu tipo de crianza, que no necesariamente tiene que tener un nombre, no va alineado a una amenaza, no va alineado a un... Y yo sé que, a ver, nadie puede decir que nunca le ha dicho a su hijo, o te lavas los dientes o si no te van a salir microbios y te van rotos podridos, ya dice él, roto podrido. O sea, como que mi banderita ahí es como que vele en conciencia, o sea, no le mientas a tu hijo, no está bien, ya se te salió, pero ok, pilas ahí. Entonces, Yo le muestro fotos, yo busco fotos. ¡Qué saco!
Sí, sí o no que es difícil lavar los dientes. Yo lo dije. A mí le encanta ver. Más. Miente vos. Creo que varias psicólogas te podrían hacer sentir muy mal. Te vas a amar, siempre se lava. Y bueno, otra cosa que a mí me ayudó mucho con la culpa, y esto le agradezco a mi papi, que también está por ahí, es que en algún momento yo estaba como tan ocupada, yo nunca he tenido, bueno, sí, una época que no podía estar en la casa, no tenía ayuda, digamos, no tenía niñera, y trabajaba tiempo completo. Nosotros tenemos un emprendimiento y trabajaba, le ponía el escritorio a Salvador y no sé cómo me daba mañas para trabajar hasta las 11 de la noche ahí, hecha 8, y mi papá me decía, tienes que delegar, tienes que buscarte ayuda. Y entonces lo que todo el mundo me decía es, tienes que conseguirte una niñera. Y yo decía como que no, o sea, yo le quiero criar a Salvador, yo no quiero que se críe con una niñera, qué tal que sea mi único hijo, me voy a perder un montón de cosas. Y me dije, bueno, una niñera no es la única opción, puedo delegar otras responsabilidades, como las del trabajo. Y la verdad es que desde que logré yo sentir que yo no puedo ser responsable de todo, que yo no puedo hacer todo, me quité un peso enorme en encima. Entonces, delegar, buscar ayuda, dejarse a ayudar, sí. Y en línea con lo que estás diciendo, también creo que es importante aprender a decir que no, porque muchas veces decimos sí a la invitación de este, sí al otro, sí al otro, sí al otro, y nos sobrecargamos de ya la carga que ya tenemos, la aumentamos y no podemos manejarla, y ahí es cuando también empezamos a sentir culpa, porque aceptaste todas estas cosas y en verdad no les viste ese día y te llenas de una culpa innecesaria, por así decirlo. ¿Gaby? Bueno, a mí, yo les contaba que soy relativamente libre de culpa y hay varias cosas que me han servido. Me ha servido mucho no compararme, me ha servido mucho construir un sistema de apoyo, que es lo que estaba diciendo Belén. Creo que es súper importante. O sea, lo primero que uno tiene que aceptar es que no es perfecta, que no puede hacer todo, que no puede ser todo lo que tu hijo necesita. O sea, tienes que delegar ciertas partes de tu vida, o sea, de la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, tal vez no es 100% tu rol la educación, entonces cuando ya sientes que no puedes más, es hora de que vaya a guardería. Lo mismo con su cuidado de ciertas horas y tal. Pero algo que me ha funcionado a mí muchísimo es, yo al contrario de mí, creo que la culpa no es tóxica, yo creo que es buenísima, porque yo la uso. Para mí es súper importante usar tu culpa. O sea, si tú tienes culpa por algo, es por algo. Y esa culpa que está ahí es una banderita roja que te está avisando que algo está mal. Y que si por algo te está preocupando, carcomiendo, haciendo sufrir o solo molestando un poquito, es por algo. Entonces hay que usarla. O sea, si tú tienes culpa de que tu hijo no está comiendo bien, de que no se está alimentando, de que no crece, de que no sé qué, ponte las pilas. O sea, ve a tu pediatra, a una nutricionista infantil, infórmate, conoce. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance hoy en día, o sea, con internet tenemos toda la información que podemos pedir, y además en Ecuador estamos llenos de profesionales espectaculares en todo ámbito. Entonces, creo que es muy importante, como yo les hablaba de esto de trabajarse, creo que es igual con el tema de la culpa. O sea, es una banderita que está ahí diciéndote, a ver, si esto te da culpa, es por algo. Entonces, evalúa bien qué es, haz una introspección, ve por qué está ahí, por qué te molesta, y vas a encontrar o dos caminos. O es algo tuyo que tienes que resolver, como decía Lili, como que emociones que no tienes que alimentar, o es algo que simplemente hay que darle solución, con cual sea la necesidad. O sea, yo, por ejemplo, con la lactancia tuve un montón de problemas, fui y me busqué una consultora de lactancia espectacular, y todas las tías y las mamás, ay, que payasada, que no sé qué, que en la época nuestra uno solo le daba y ya está, que ni sé qué. Pero pues si necesitas ayuda, ¿por qué te va a dar vergüenza o por qué te va a dar culpa admitir que sí necesitas esa ayuda? Entonces usa esa culpa, usa como que todas las herramientas que tienes, y más bien aprovecha de como que trabajarte y seguir saliendo adelante. Y otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho con el sentimiento de culpa es saber que toda decisión que yo tomo como mamá y como persona tiene un costo de oportunidad. Entonces, si yo decido hacer una cosa, estoy dejando de hacer un montón de otras cosas, pero lo hago sabiendo que esa es la mejor decisión, porque quiero. Yo, por ejemplo, hoy, para que tengan una idea, me fui a pintar el pelo. La señora que me pinta el pelo, joder, o sea, tarda
3 horas y media, es una cosa loca. Y yo no estuve para recibir a Sofía cuando llegó del bus, es su segundo día de colegio, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pobrecita? Pero a ver, yo tomé mi decisión de irme a pintar el pelo. Puede sonar como un ejemplo súper banal, súper ridículo, pero pues es lo que me pasó hoy. Y yo tomé mi decisión y me fui porque sabía que me iba a hacer sentir mejor, porque sabía que la próxima semana no tengo tiempo, porque sabía que es lo que tengo que hacer ahora, y además sabiendo y programando eso, como dice Lili, que le gusta estar como súper organizada, entonces yo ya sabía que iba a pasar esto y lo hice feliz de la vida y me lo gocé. Y ayer estuve todo el día con mi fue un día agotador, ¿no sabes? Estuve todo el día con Sofía de sol a sol, hicimos un montón de cosas, o sea, la estuve esperando así cuando llegó del bus del primer día a preguntarle todo, y mañana también cuadré mucha parte de mi agenda para estar con ella, porque pues uno hace una cosa y deja de hacer otra. Y el momento que uno entiende que está haciendo eso para hacer que todo fluya mejor, de verdad que a uno se le quita un peso encima. Como Emi siempre habla del tema del self-care, ¿no? Y entonces del autocuidado y todo esto. Y entonces ella sale a caminar a las 5 de la mañana y lo hace porque sabe que después va a sentirse mejor y que durante el día va a funcionar mejor, ¿no es cierto? Sí, esa es mi manera de un poco combatir ese burnout, es mi tiempo sagrado, es una manera de tener mi tiempo sin sacrificar el de nadie más. Y eso de lo que yo hablaba, de combatir activamente ese sentimiento de culpa, o sea, en esa balanza, que el concepto para mí no es estar así, en una balanza perfectamente equilibrada, sino que se va moviendo de arriba a abajo constantemente. Habrán días en que hay mucho trabajo, hay otros días que paso más tiempo con los niños, pero para mí ese espacio de tiempo es sagrado justamente porque no le estoy quitando a nadie más. O sea, nadie me necesita en ese momento. Y si le quitas a alguien más, no pasa nada. No pasa nada, pero es la forma en que yo he decidido, justamente, empezar mi día. Porque me permite empezar pilas, porque me permite empezar on top of things. No estoy como salí de la cama ya con el guau aquí atrasado al bus y medio que le hice un vaso de leche y le senté, que está bien, pero para mí no funciona. Y no me siento bien, y entonces ahí aparece mi culpa. Y entonces, de la otra manera, yo lo estoy combatiendo activamente. Es un poco lo que te pasó hoy día. Te fuiste a la peluquería tomando esa decisión súper consciente y entonces le cerraste la puerta a esa culpa. Pero para mí, cuando hablaba de la culpa como tóxica, es porque como mamás no tomamos una decisión al día, no tomamos dos, tomamos 1.000.000. O sea, desde que le lavaste bien los dientes o no, le diste bien el desayuno o no, le peinaste bien o no, le pusiste la licra o no, etcétera, etcétera. Entonces, si cada una de esas decisiones empieza a sumar y a sumar y a sumar, nuestra mochila va a estallar en algún punto. Y eso es lo que a mí no me parece que es una parte de una guía de mi conciencia, sino que es algo que yo tengo que combatir, porque si no, no funciona bien. Y bueno, ¿ya? Yo les invito un poquito a aceptarse, a quererse, a saber que capaz que, ay, yo no soy la mamá que va a llegar con su hijo puntual, o yo no soy la mamá que va a llegar con todos los útiles, yo no, pero soy una mamá chistosa y le hago reír a mi hijo y mi hijo me disfruta y tengo un montón de otras virtudes y me paso sobre lo positivo. O sea, habrá una mamá que es buenísima, forra los cuadernos y capaz no es tan chistosa y se siente culpable de no ser chistosa, pero que esa mamá se sienta orgullosa de saber que a su hijo no le va, o sea, sus cuadernos van a estar perfectos, se va a sentir preparado. O sea, como que cada una tiene sus habilidades y tiene también sus limitaciones, y nadie, yo no creo que haya una persona en todo este auditorio que lo haga todo bien. Tenemos unas quotes chistosas. Estaban en inglés sonaban más chistosos, pero bueno, les invito a la reflexión. Dice: no seas tan dura contigo mismo. La mamá de Iti tenía un alien en la casa por días y nunca se dio cuenta. Le dice: no te preocupes, no eres la única mamá que lanzó una toalla encima de la sábana mojada para poder seguir durmiendo. Estoy cansada, me siento cansada de estar cansada. También me doy cuenta de que algún día voy a volver a dormir porque mis hijos irán y eso me pone muy triste. Así que por favor, denme un poco de chocolate o vino, por favor. Ahora sí, bueno, hemos concluido la parte de nuestra intervención. No sé si tenemos interacción en redes o si alguno de ustedes quiere compartir, sería súper chévere. Les invito a que se animen, no se cholen. Yo sé que en medio de esta presentación ustedes estuvieron pensando que bestia.
esto me pasó a mí y por favor compártanos esa experiencia porque para nosotros es súper valiosa. Van a hacer rodar un micrófono, así que si quieren alguien darse la mano. Levanten la mano. Claro, con las luces para poder verles. ¡Ey, Arvin! ¡Qué lindo verla! Bueno, yo tengo mi primer bebé que tiene 8 meses y tuve un embarazo medio difícil y nunca conté nada, no decía nada. Y fue súper frustrante para mí y en un punto estuve hasta brava con algunas de mis amigas. Y les decía, oigan, no saben lo que me pasó. Y yo, pero por favor no digas a nadie, por favor no digas a nadie. Les contaba y me decían, pero sí es normal. Y yo, ¿por qué no me dijeron? O sea, ¿por qué no hay estos espacios de hablar y de informarte y sentir esa culpa interna de, hijo de madre, me estará pasando solo esto a mí? Y después ya me incluyeron en un chat de amigas mamás y empecé a bombardearles con preguntas. Y claro, ahí me fui dando cuenta que todo lo que yo decía que estoy haciendo mal, que me está pasando a mí, todas eran como que no, fresca, haz esto, esto y esto y esto y ya. Entonces como que sí creo que también unas como amigas, primas, hermanas, todos tenemos que hablar mucho más de las cosas negativas y no buscar este perfeccionismo, y también creo que tenemos que regresar a ver a las anteriores generaciones de que dejen de hacernos esos comentarios como yo a los 2 días de dar a luz ya estaba en mi gym. O sea, yo voy 8 meses y no regreso a mis gyms. Y estoy, por un lado, como harta también de la generación anterior de que todo te digan como yo trabajaba, daba de lactar, saqué mi negocio y usted como enfermera, ni sé qué, y no puede. O sea, entonces creo que también como una generación joven también tenemos que regresarles a nuestras mamás a decirles, oye, o sea, esos comentarios me ponen mal. A la suegra, con mucho cariño, ponerle en lugar. Realmente esos comentarios no ayudan, y como amigas también apoyarnos, no sé. De acuerdo. Sí, totalmente. A mí me pasó con una de mis amigas que ella es de esas personas que todo es perfecto, ¿no? Todo, o sea, todo es divino, todo no sé qué. Y entonces la lactancia es lo más lindo, es natural, que ni sé qué. Y a mí la lactancia me parece una de las cosas más duras del mundo. Y ella hasta el sol de hoy dice que todo es perfecto. Yo sí nos invito a todas a ser como hemos sido aquí, o sea, súper honestas con todas, porque creo que eso solo nos hace crecer a todas juntas. Bueno, hola con todos, soy Vale, soy mamá de dos niñas. Bueno, yo a diferencia me siento súper identificada con una cosita de cada una. Creo que he vivido un montón de cosas y que puede aportar un poquito más a lo que ya todas dijeron, es que el tema de la culpa a mí me pasó también con mi marido. O sea, sí, total. Creo que no, es tan difícil. O sea, yo tuve depresión postparto, me fue súper mal con la lactancia. Bueno, primero, o sea, terrible, o sea, de verdad yo sufrí. Cuando me preparé recontra preparada para dar parto normal, nunca me habían puesto un suero en mi vida, o sea, nunca. Y me abrieron, o sea, literal, me tuvieron que abrir. Entonces con la cesárea sufrí un montón, fue igual cesárea de emergencia, y bueno, aparte me costó muchísimo quedarme embarazada. Entonces venía cargando la culpa de que yo soy la que a lo mejor no puede tener hijos. Bueno, él estaba perfecto, yo igual, y bueno, mi esposo tiene un hijo mayor. Entonces era como que, mierdas, creo que soy yo la que no puede tener hijos. Y no era eso, era el estrés de que no me quedaba embarazada. Y bueno, vino mi gorda y súper bien. Pero cuando di a luz, yo me engordé demasiado en el embarazo. O sea, yo subí 45 libras. O sea, era gigante, gigante en todo sentido, porque retengo líquidos, aparte de estar gorda, me hinchaba, o sea, todo. Entonces, cuando di a luz, aparte de la lactancia que me lastimó full mi gorda, o sea, yo le regresaba a ver y tenía la boca llena de sangre, y mi mamá me decía, tienes que darle, o sea, tienes que darle, porque lo único que le va a curar es la saliva de ella, o sea, ella te va a curar. Y yo me moría y decía, no puedo, y el Daniel me decía, no, pero vamos al hospital. Y yo, no, espérate, yo voy a poder. Yo lo superé y me veía al espejo y estaba gigante. Entonces a la semana de dar a luz me metí una faja S, porque estaba súper deprimida, porque me cogió depresión postparto por lo gorda que estaba. Y bueno, no es que he sido flaca, sí he sido flaca y medio gordita, sí, pero no saben, o sea, era gigante. Bueno, me metí en esa faja, y
claro, a los 2 días yo comencé a tener fiebre, porque no me sacaban los puntos de la cesárea. No le pregunté a mi ginecólogo si tenía que ponerme, si me podía fajar o no, y mi mami, ¿por qué te fajas con eso? Ven, te fajo con la sábana, como yo me fajaba. Yo quedé con la cintura perfecta, mi mamá por la bendita sábana, y digo, ma, no me voy a poner eso, o sea, no, para eso me compré la faja. Todo bien. A los 4 días, ya el Daniel, chuta, te veo súper mal, porque yo metida en esa faja 4 días seguidos, dije, no, me saco esta tontera, porque de verdad ya me dolía. Me saco, me fui donde el ginecólogo y me decía, vale, ¿cómo haces eso? O sea, y claro, no tuve una mamá tampoco que, o sea, mi mami me aconsejaba, pero yo tampoco le decía, ¿qué hago? Porque yo me ponía la faja y nadie cachaba que yo estaba. Y claro, para mí era, después del Daniel me va a ver así de gorda, o sea, no, horrible, íntimamente, y les digo de verdad, no lo lograba. O sea, de verdad decía, no, apaga la luz, porque de verdad me sentía súper mal conmigo. Entonces creo que esa es la culpa, no solamente, o sea, la maternidad viene con todo. O sea, el tiempo que le dedicas a tus hijos, a la casa y sobre todo a tu marido. O sea, yo digo, yo no soy feminista, pero sí, más o menos, bastante. Por ahí andamos todos intentando llegar. Ajá, pero sí pienso que puede sonar machista, pero sí creo que deberíamos tenerle feliz también a tu marido. O sea, todo bien, porque el día de mañana y quiero que él piense igual de mí. O sea, sé que él hace cosas para que yo esté feliz también. Entonces veo que el tema es recíproco. Pero la mayor culpa que yo tuve fue esa. O sea, fue una culpa de que yo no poder ser buena mamá, dar de lactar, cumplir con la casa y eso que a mí me ayudaban y todo. Pero con él no, y le dejé al último, de verdad le dejé al último. Después me quedé embarazada al año, justo a mi marido le operaron de la columna y claro, de ahí nos descuidamos por esta operación. Nos descuidamos de la operación porque claro, él no podía, estaba en reposo y tanta cosa, nos descuidamos. Y llegó mi Eva María y claro, fue recontra sorpresa. Y volvía exactamente lo mismo. O sea, yo tuve un año para aprender de lo que no debía hacer. Y con mi segunda hice exactamente lo mismo. No me puse la faja a la semana. Sí, pero me puse a las 3. Bien fajada. Entonces, bueno, pero creo que es un complemento de que no solo son los hijos, sino también a mí me cogió por ese lado y totalmente sí fue fuerte. Sí. Una señora de Ambato que ni siquiera era tía, Salvador fue medio, o sea, no sé si decir prematuro, pero bueno, digamos prematuro, ya nació cuando no tenía que nacer. Y y Datsita, ¿cómo le va? Bien, mijita, ¿qué hace? Porque nada, acabo de dar a luz, mi hijo está en neonatología. Ah, qué bueno, fajarase. Yo me sentía cuerazo. Desde que estás embarazada, yo todos los días recibo comentarios de ¡qué grande que estás! No serán 2. Seguro que no. Bueno, hola con todos, mi nombre es Sharian. Veo un montón de caras conocidas y me parece súper chévere. Yo he sentido un montón de culpa desde oído a ustedes, me identifico con todas, les digo a todas, pero en verdad, una cosa, por ejemplo, lo que decía Gaby, ella que sí, que ahorita no tienen un futuro inmediato tener otro hijo. A mí me pasó, o sea, mi hijo tiene ahorita 7 y mi otro tiene 1 año y medio. Entonces para mí ahora la culpa es y chuta de gana otra vez ahorita y no duerme y por qué no le contraté a la él. O sea, y en verdad mi hijo nunca durmió, no respiraba bien, era un desastre el tema de la faja también. Mi mamá, ay, te tenías que fajar y toda la cosa, y a la final ahorita yo soy medio pariente de la Vale, entonces nuestra familia igual son súper conservadores, ellos, yo no. Claro, yo soy la que no encaja en la familia, entonces yo soy la que el aborto libre, seguro y gratuito, y todos, no. Soy la única feminista de la familia. Claro, soy la única que no me casé por la iglesia, entonces no les bautizo a mis hijos todavía. Bueno, pero... Entonces, claro, para mí hay un montón de culpas del tema de la comida. O sea, yo les veo y en verdad, para mí ha sido súper difícil al menos manejar el tema profesional y mis hijos. O sea, ahorita, por ejemplo, mis hijos están dando vueltas, creo que por Tumbaco con mi esposo y ya saben, mis sobrinas ya se van a dormir porque se fueron de mi cuñada que vive por aquí. Entonces es como, sí, o sea, pero también creo que es necesario este espacio para nosotras y ver que todas, lo que dijo Naomi, o sea, es súper importante, creo que todas hacemos un poco más cada día
y eso me parece súper chévere y nada, creo que todas tenemos el tema de la culpa y que sepamos que cada día hacemos mejor y creo que eso es lo que a mí me da un poco de satisfacción cada día que me levanto y digo, no, trato de hacer hoy día un poco más que ayer, pero sí es súper difícil. Entonces, para mí es igual, les veo y en realidad es un tema de que, wow, ¿cómo pueden ir con lo uno y con lo otro? Yo le veo a la Gaby, yo no sé cocinar ni un arroz con huevo. Y la vez que cociné, mi esposo me dijo, ¿te vas a levantar a hacer el desayuno? Y yo, sí, casi quemo la casa porque dejé el gas abierto toda la noche. Entonces, sí, a ese nivel. Entonces, nada, solamente eso. Gracias. Gracias. Hagan rodar. Hay una parte que, hola a todos, hay una parte que no nadie ha conversado y es, todos están en pareja. Sí, yo no estoy en pareja y tengo un niño de 1 año y medio. Y mi culpa desde el día que nació es que no estoy con el papá de mi hijo. Y supongo que eso les pasa también a las mamás que están divorciadas o las que se quieren separar o las que se quieren divorciar. Y es esa culpa enorme con tu hijo. Y mi hijo está feliz y está bien y crece divino y es el niño más alegre del planeta y su papá le ama y yo le amo. Pero llego a la guardería hoy día, que pidieron el primer día que tienes que llevar la foto familiar, y entro y veo todas las fotos familiares, pues los papás con el guagua abrazados. Y yo no tengo la foto familiar. Y no sé qué hago, pongo 2 fotos. Una foto de él conmigo y otra foto de él con el papá. O tengo una foto familiar, pero no es la familia. Le voy a mentir a mi hijo y poner eso y engañar, que, o sea, no es. Entonces, un poquito también ver esto y tal vez en los lugares de educación, por las personas que consideren esta otra parte de personas que no están viviendo esto y que es bien. No me importa ver la foto, o sea, qué lindo que todo el mundo tenga respeto, todo el mundo lo que cada uno quiera, pero hay cosas distintas y hay familias diferentes, entonces un poquito apoyar a eso y ver esos lugares y eso. Y Caro, ¿cómo has hecho tú para lidiar con esta culpa? A ver, le veo a mi hijo feliz, lo que hizo. Claro, es un amor y... Pero eres una familia, o sea, tú tienes... Y sí, y es verdad, y un poquito eso, es sentir que es lo que yo quería tener y sentir que es la decisión, como lo que han hablado, de que se tomó una decisión y que eso es lo que siempre quise y que es feliz más que nada, y que yo le doy todo el amor del mundo y que, bueno, dejo de hacer cosas por él, pero... Un poco eso, es como sentir que él está bien, que está tranquilo, apoyarle para que haga lo que él necesita, las responsabilidades que dijeron, me enfoco 1.000.000 en las responsabilidades y eso me libra 1.000.000 del tema de culpa con él. Qué bien. El blog para decir a otras mamás y que hagan también cosas así. Bueno, hola, yo soy Mariale, un poco como que la culpabilidad que yo tuve al comienzo fue porque a veces creo que uno siente culpabilidad por seguir su instinto, ¿no? Si no, uno tiene que seguir el instinto de la abuelita que te dice que le des agüita de Paraguay para que se le pasen los cólicos, y mi hija daba de alarido 6 horas y no le pasaba, y yo decía, no le voy a dar, o sea, si mi pediatra que estudió 10 años, no va a hacer caso al pediatra. Entonces creo que un poco sí nos pasa esto de que dices, chuta, era de hacerle caso a mi mami que me dijo que le dé gotitas de agüita de anís para... Entonces, claro, un poco sí, yo creo que tenemos que escuchar nuestro instinto. No digo que no haya que escuchar consejos, pero sí creo que a veces tenemos culpabilidad porque no seguimos la línea jerárquica de toda nuestra familia y el árbol genealógico que no sé, puso medias a los guaguas. Yo, mi hija, desde que nació no tiene medias y a todo el mundo le aterra. Entonces vamos a Machachi, a la hacienda de Robert, y todos, por Dios, ponle medias, hijita, le va a entrar el chiflón, le va a entrar el frío al hueso, y mi hija está divina, no le pasa nada, duerme precioso. Entonces un poco creo que tenemos culpabilidad a aceptarnos como mamás y aceptarnos como que somos, nadie nos enseña, pero somos profesionales cada día en lo que hacemos. Entonces creo que esa es un poco de culpabilidad con lo que uno tiene que lidiar cuando eres madre primeriza, por supuesto. A mí me pasó un montón con lo que tú dices de seguir el instinto. Yo hice baby led weaning con mi hija hace 3 años
Y en ese entonces no era tan común como es ahorita, hace solo 3 años. Y de mis conocidas, digamos, nadie había hecho baby led weaning con sus hijos. Entonces, imagínate, yo hace 6. Ah, mira tú. Es que ¿por qué no éramos amigas antes? De mis conocidas nadie había hecho, y bueno, yo empecé a investigar y tal, y me interesaba mucho el tema. Y me acuerdo, mi papá está aquí, y me acuerdo una vez que fui a casa de mis papás y les conté que había tomado esta decisión, y les conté un poco cómo era y traté como de venderles la idea. Y me acuerdo que mi papá me dijo, no, bueno, todo suena muy bien, esa teoría está muy chévere y tal, pero yo no experimentaría con mi hija, dejaría que otros experimenten, porque, y si tu hija sí es la que se ahoga, ahí qué va a pasar. Yo casi me muero ese día, y fue durísimo para mí seguir mi instinto y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero ahí igual, sentí muchísima culpa de seguir mi instinto, pero la usé. Dije, ok, me da muchísimo miedo que se me vaya a ahogar, que no sé qué, que nadie ha hecho esto. Perfecto. Boom, agarré toda la familia, 12 personas en curso de primeros auxilios, 3 horas, todos no sé qué. Ahora todos somos expertos, que alguien se me ahogue para que vean. Entonces, sí, te entiendo totalmente. Hola, soy mamá primeriza de una nena de 14 meses. Y nada, como dijeron hace un rato, creo que descubrí la mamá de todas las culpas. Yo creo que soy la mamá de todas las culpas. Mi nena debería llamarse Culpa en vez de Luana. Me siento identificada con absolutamente todas las que han hablado, con todos ustedes. Y entre las cosas que tú dijiste hace un rato, lo que más culpa me da ahora es que yo estoy con el papá de la nena, pero él vive en otra ciudad por su trabajo. Y la verdad es que me siento re culpable por no estar allá, por no ir allá. Tengo el chance de ir, pero por intuición, por culpa, porque no quiero, por responsabilidad, por conciencia, no me voy a vivir allá. Y estoy súper cansada de todo el tiempo los comentarios de mi alrededor cercano y mi alrededor lejano de ¿por qué no te vas? Porque tal vez lo ven como algo súper egoísta, o tal vez, no sé, la familia tradicional o lo que sea, el papá tiene que estar cerca de su hija, sí, y él es un excelente papá y hacemos todo lo posible, lo que está en nuestras manos, para darle a la nena lo que mejor podemos hacer, que es lo que creo que todas las mamás de aquí hacemos. Pero sí creo que yo, aparte de toda la información que está en internet y que tenemos ahora en los blogs y todo, creo que es súper importante rodearse de gente, sea en tus espacios, o sea tu familia cercana, o como hizo Gaby hace un rato, o sea, decirle a tu familia, a ver, este es mi instinto, esta es mi decisión, esta es mi responsabilidad, por favor apóyenme, porque no necesitamos más de todo el peso que ya estamos cargando, sea nuestro o sea adicional. Y yo sí siento que, o sea, en mi decisión de no irme a Ambato, aparte también que en Quito me siento más, o sea, profesional, o sea, porque otra de mis culpas es que por la maternidad he dejado mi profesión de lado y no me siento, no siento que aporto a la casa, siento que soy una mantenida, mientras me saco la madre cuidándole a la nena todo el tiempo. Pero como dijo Gaby igual hace un rato, estas cosas son internas mías. Sí siento que la red de apoyo es súper importante. Además, que no sé, igual si tal vez algunos se identifiquen, para mí la maternidad ha sido súper sola, en el sentido de que no he tenido amigas cercanas, o tengo una familia súper pequeñita. Fui la primera, mi nena fue la primera nena de la historia de mi familia después de nosotros. Entonces no he tenido en quién apoyarme y decir, oye, me está pasando esto, de alguien que sea como de nuestra generación, que no sea mi mamá o mi abuelita o alguien así, que diga como que estoy loca por haber cogido una asesora de lactancia, porque llegué a un taller de lactancia y todas las chicas que estaban ahí sabían todo, sabían cómo sacarse la leche, sabían cuánto duraba, sabían el extractor. Yo no tenía idea. Fueron? Para preguntarle a la asesora, y yo no tenía idea, y estaba a 2 semanas de que la nena nazca, o sea, que estaba como cerquita, y me acerqué a la asesora y le dije, por Dios, ayúdame. Y para mí fue la mejor decisión que he tomado, todavía sigo con lactancia. Sí, creo que la lactancia ha sido hermosa, pero, o sea, con todo esto lo que quiero decir es que, de verdad, el apoyo en la maternidad es de las cosas más importantes, porque no es hermosa siempre, no es horrible siempre, cada una lo lleva a su manera,
cada uno lo lleva sola, acompañada o como sea, pero es importante poder desahogarse y hablar. De acuerdo. Hola, yo soy Juliana. Bueno, una de las culpas más grandes que tengo es no darle a Samuel un hermano. Mi esposo y yo decidimos ya no cerrar la fábrica. Samuel vale por 1000 y ahora que está de 3 a 4 está por 3000. Sí, 3000 literal. Entonces yo ya soy así como hoy ustedes me salvaron literal de que vaya la Dinas, venga a mi casa, creo, porque yo estaba al borde, así como vamos. Pero esa es una de las culpas más grandes porque, como tú decías, Gaby, él ya entiende y pide, y bueno, ya, ahora ya como que se le pasó porque le gusta full viajar, Samuel le gusta muchísimo, y yo ya le puse así como en una encrucijada. Entonces yo le dije, a ver, amor, tienes que entender que si tenemos un hermanito en algún momento, ya no vamos a poder viajar tanto, que, o sea, en nuestro panorama yo, o sea, lo vi real en verdad, y le dije, entonces, ¿tú qué prefieres, viajar o un hermanito? Se puso así, empezó a pensar y dijo, bueno, viajar. Ya, perfecto. Me dejó de pedir, en verdad, pero antes de eso era así, pasando un día, mamá, tenemos que pedirle a Dios que te ponga un bebé en la pancita y cosas así. Yo me sentía miserable, además de todas la gente, los tíos abuelos, los viejitos, todo el mundo, ay, pero ya es hora de tener otro hijo, pero yo siempre lo dije, o sea, yo soy hija única y yo estoy perfecta y soy como súper sociable y tengo un montón de amigos y también me llevo súper bien con mis primos, y yo hago muchísimos esfuerzos también para que Samuel tenga un montón de amigos, hago playdates, tal vez creo que es como una forma de compensar la culpa que vamos a clase de esto, a clase del otro, a la clase de bici, de fútbol, de música. Entonces creo que es una forma de compensar la culpa también, pero sí es algo que como que sí a veces digo estoy haciendo bien, cuando le veo como jugando solo, como que mami vamos a jugar, y yo digo Dios, no puedo jugar con un avión más porque voy a clavar el avión, pero ya es como, sí, eso, o sea, eso es una culpa, pero ¿qué puedo hacer? Porque no voy a cambiar por sentir culpa, o sea, no voy a tener un bebé porque tengo culpa, entonces, total, eso. Vamos a pasar, teníamos un comentario por acá, que sería nuestra última intervención, ya nos están jalando las orejas por el tiempo, y luego tenemos una intervención, estamos aquí, nos sentimos muy honradas con la presencia de Ana Prueba. Ella es Mindful Mom, es también una blogger y además una profesional muy preparada que nos gustaría que nos converse un ratito. Y entonces vamos a ir tu intervención y luego sigues. Bueno, a ver, yo en realidad una de las culpas más grandes que he tenido es yo tenía esta idea de cómo iba a ser mi familia y cómo iba a ser mis hijos más que nada, no yo como mamá, sino cómo iba a ser mis hijos. Y la culpa más grande fue cuando mi hija se enfermó cuando tenía 7 meses, y fue el saber que la vida que yo me imaginaba para ella ya no iba a ser. Y bueno, después de eso me quedé embarazada enseguida sin haberlo planificado, y en realidad fue un como golpe para volver a la realidad, y no decir, a ver, tengo mi hija que tiene este problema y ahora tengo otra que viene en camino. Pasamos 9 meses de preparación para ver cómo íbamos a manejar este tema, el otro, y lo único que en realidad que me ha ayudado a mí a manejar la culpa es saber que nada de lo que tú te imaginas y de lo que quieres y crees es lo que va a pasar, y que, como me pasó a mí, de la noche a la mañana puede cambiarte todo, y que lo único que tienes que hacer es ver cómo tú te acoplas a estas nuevas realidades. Y la verdad es que muchos de los problemas que tenemos hoy por hoy es eso, no sé, todo este mom guilt que sentimos es capaz porque justamente no hemos podido cumplir con el deseo que teníamos ser mamás, o con esta imagen de cumplir todo lo que queremos para ellos, pero el rato que medio que te das cuenta que no está en tus manos, esto cambia, o sea, para mí eso es muy fácil en ese sentido, o sea, me ha tomado mucho tiempo, ¿no? Mi hija tiene casi 2 años, no, tiene ya 2 años, y ha sido todo un aprendizaje, ¿no? De aprender a dejar ir y aprender a aceptar estas nuevas realidades. Gracias. Ahora sí, Karen, ¿estás por ahí? Bueno, yo también me sentí muy identificada con muchos de ustedes, los que están en el panel y también en la audiencia. Yo, por ejemplo,
lucho mucho con la culpa de que estoy viviendo ahorita en los Estados Unidos, entonces les quité un nieto a mis papás y también a mi hijo, sus abuelos. Y en Estados Unidos la vida sí es bastante sola y ahora me propusieron el trabajo de mis sueños y estoy pensando en vivir a la distancia con mi esposo por un tiempo, porque sí es mi sueño y esa es la cosa, creo que lo que yo más he luchado es mis ambiciones también son cosas que yo amo mi trabajo, o sea, adoro mi trabajo y también adoro a mi hijo y es difícil encontrar un balance y todavía no me decido, pero sí siento mucha culpa de cualquier decisión que tome y como tú decías, no falta la familia que también intervenga y yo sé que tú vas a escoger lo mejor para tu hijo y cosas así, entonces yo todavía no sé qué es eso, pero creo que sí, o sea, me siento muy identificada y bueno, lo que yo les quería decir acerca de la culpa, que yo creo que es súper importante, un poco Emi y Gaby, ustedes hablaban de eso. Creo que la culpa, hay cierta culpa que sí es tóxica y otra culpa que puede ser valiosa. Entonces, lo que tienen que discernir es cuál es la culpa que realmente es real, o sea, que capaz es un llamado de atención, y cuál es una culpa que a lo mejor no es verdadera, en el sentido en que a lo mejor son los medios o la sociedad que nos hace sentir culpables, pero que realmente son cosas que no nos importan. O sea, cuando llevas de fondo, es como que capaz de ir a arreglar la guardería no es lo que más importante para mí. O sea, yo prefiero usar ese tiempo para otras cosas. Entonces es un poco como poner una jerarquía de tus valores, que son las cosas que son más importantes para ti, y seguir eso. O sea, decir, voy a actuar de acuerdo a mis valores. O sea, estas son las 2 o 3 áreas que son más importantes para mí. Y lo resto lo voy a dejar resbalar, como que fueras de teflón, como que no se pega a ti, lo dejas ir. Y siempre estar pensando, a ver, ¿esta culpa que estoy sintiendo es apropiada o inapropiada? Es inapropiada si es que realmente estás sintiendo culpa por haberte comparado con alguien, pero ni siquiera es algo que tú valoras ni te importa. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y una pregunta que yo siempre le hago a mis pacientes con depresión postparto es, ¿qué es para ti ser una buena mamá? Eso es una forma de aclarar un poco cuáles son tus valores. Porque esa respuesta es distinta para cada mamá. Entonces cada vez que les siento que están con mucha culpa, por ejemplo, de no haber hecho la lonchera perfecta con cosas saludables, etcétera, y haber mandado cachitos o lo que sea, preguntarle como que eso realmente te define como madre, como que ya, porque esa es otra cosa, estos errores chiquitos realmente te definen. O solo son cosas que, chuta, ese día fue un desastre y pasan, exacto, no te tienen que definir. Porque también haces muchas cosas bien, entonces yo creo que eso es importante. Y la otra, hablando un poco acerca de traumarles a tus hijos, de verdad, hay un gran componente genético. O sea, yo no les puedo decir cuántas mamás vienen a mi consulta y es, yo le creé esta ansiedad a mi hijo, esta depresión. Y es como que no, o sea, hay un montón de factores genéticos. O sea, mamás que tienen múltiples hijos pueden ver que tú eres la misma mamá y usas más o menos la misma crianza y ves que son radicalmente distintos, o sea, no vienen en una hoja en blanco. Y creo que eso es un error de muchos psicólogos psicoanalíticos freudianos que hacen pensar que la crianza que tú le das es todo y suelto muerte, o sea, o le fregaste y le traumaste o va a ser resiliente y no va a tener ningún problema psicológico. Pero en verdad hay muchísima carga genética, mucho más de lo que uno piensa. Y uno está... Y a veces me da pena con las mamás que tienen hijos con problemas psicológicos, porque a veces digo, las mamás que tienen un problema de desarrollo como autismo, sus hijos, a veces la gente les juzga menos porque dicen ya nació así, pero lo que no se dan cuenta es que la niña que tiene problemas de impulsividad o ansiedad también a veces nacieron así, o sea, no es que la mamá, y empiezan a juzgarle, sí, es que la mamá entró así y le dijo ni sé qué, y eso de ley es lo que le causa la ansiedad. Entonces, solo quería esa pequeña, es que no hablamos un poco de eso, pero me comí mi consulta. Espectacular evento, me fascinó, muchas gracias por invitarme. Agradecerle inmensamente a Scala Shopping por hacer este evento posible. Llegó a sentirse casi como, espero no ofender a nadie, pero como un alcohólico y alivia, no sé por qué a veces fijarse o comunicar, desahogarse, alivia. Qué chévere conocerles a cada uno de ustedes, es en verdad un honor, un sueño hecho realidad nuestro. Nuevamente gracias Scala, gracias L'Occitane por esos hermosos regalos que yo me muero de curiosidad de ver qué hay porque no he tenido la oportunidad todavía. Gracias a Liquors por nuestro delicioso vino Gato Negro y bueno, ya nos vemos afuera para conversar un ratito. Si quieren quedarse, tomar una copita de vino más, comer unos bocaditos, están invitadas y en verdad gracias, ha sido un honor tenerles aquí.